¿Quién soy? ¿El guarda de mi hermano o aquel a quien adestraron para aceptar la muerte de los demás, no la propia muerte? ¿A nombre de qué puedo condenar a muerte a otros por lo que son o piensan? Pero, ¿cómo dejar impunes la tortura o el genocidio o el matar de hambre? No quiero nada para mí, solo anhelo lo posible e imposible, un mundo sin víctimas. Fin de siglo, fragmento, José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco, ya lo anunciamos al principio, pues es un poeta, narrador, nacido en 1939, el 30 de junio, o sea, el día de ayer se cumplieron, se deberían de haber cumplido, bueno, ¿cuántos años? 70, en fin. 70 y más. 70, no, sí, o sea, es, perdón, 75, bueno, aquí nos aclara muy bien nuestra amiga Nancy, pues él fue amigo de nuestra universidad, y bueno, acabo de compartir este poema con ustedes. Bien, estamos... Sí, bueno. Bueno. Bueno, vamos a continuar dándole la palabra a nuestro invitado, Catarino Escobar Macías. El tema de hoy es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia a nivel secundaria. Tenemos una llamada, Matías, no sé si permite la llamada al aire o le tomo el mensaje. Sí, adelante, sí. ¿O paso la llamada al aire? Sí, adelante, sí. Adelante, por favor, a nuestro radio escucha, está al aire. Adelante, está usted en Diálogos con la Historia. Bueno, Sí, adelante. Sí, díganos, ¿cuál es la pregunta? bien, voy a continuar Sí, vamos a continuar. sobre el plan de estudios. El plan de estudios nos marca que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar centrado en el estudiante, en los procesos de aprendizaje, cómo el estudiante aprende, cómo el muchacho aprende. Y se debe fomentar la empatía. Como dice Hobsbawm, no solamente hay que saber sobre las cosas que ocurrieron, sino los valores que existían en esa época, para que desde esa óptica nosotros podamos emitir algunos juicios sobre los acontecimientos. Aquí es muy importante esto que señalas, Catarino. ¿Algún ejemplo que podríamos proponer? Es decir, me llama la atención que pues hablas de este gran hombre, este gran historiador, Hobsbawm, y cómo dices que él buscaba que al estudiar historia no nos interesáramos nada más por el pasado en sí, sino que cómo se conecta con el presente, y tú hablas de los valores. ¿Quisieras poner algún ejemplo de la materia de historia de México, que por ejemplo me decías que tú conoces porque la has enseñado en secundaria, pues le enseñas? Sí, se me viene a la mente las cosas que ocurrieron, por ejemplo, en la Inquisición, en la cual ocurrieron algunos juicios, pero muchas personas buscan, ahora sí que valorarlos desde nuestros valores actuales y no desde cómo era el imaginario de la época. E igual en la actualidad, cuando uno habla de democracia, no puede uno olvidar pues los regímenes de Bashar al-Assad o de los movimientos que surgieron con López Obrador en la alternancia política. Es decir, no podemos nosotros desvincular la enseñanza de la historia sin los valores y sin relacionarlo con temas de relevancia social y actual, ¿verdad? O sea, esa historia que se está enseñando, cómo relacionarla para decir, ok, se parece a lo que estamos viviendo o no se parece a lo que estamos viviendo. Y como dice Mark Bloch, la historia me sirve para ser feliz, para buscar mi felicidad. Y le complementa ahí el doctor Barros, dice, no solamente para ser feliz yo en la actualidad, sino para que sean felices las futuras generaciones. Bien, desde luego que sí.
Hay en este problema de, como tú decías, el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de estos problemas, hay algunos retos centrales. ¿Qué hacer? No necesariamente lo que llamaríamos alguna estrategia que quizás sería algo más complicado, sino qué hacer en el aspecto más práctico, como para interesar en el alumno la historia. A nosotros nos pide la Secretaría planear en base a aprendizajes esperados para que el aprendizaje, las actividades nos den las competencias. Y hay que tener en cuenta que... No se promueve, por ejemplo, que los alumnos salgan del aula. En Sinaloa no. Y vayan quizá cada quincena a algún lugar. No, en Sinaloa algún museo, alguna biblioteca, algún lugar yo antes histórico, digamos. Antes lo hacía, pero en la actualidad no podemos hacerlo por la violencia que vive la sociedad. Y lo que se busca es planear en base a los aprendizajes esperados para desarrollar las competencias. Y en nivel secundaria hay 3, en particular en la enseñanza de la historia, que son la comprensión del espacio y tiempo para la comprensión de los procesos, el manejo de la información histórica y formación de una conciencia ciudadana. En base a estas 3 competencias y se elaboran actividades para darle el aprendizaje esperado, que es lo que busca la SEP, que los muchachos aprendan. Bien. Bueno, hago un paréntesis, nos habló Ernestina Harpe y ella opina que si los historiadores y los intelectuales realizaran una cruzada a favor de la lectura en parques, por ejemplo, intercambiando libros en las colonias, se fomentaría la lectura en la sociedad. Desde luego, tiene razón, tiene mucha razón. Recientemente se ha impulsado el programa de fomento a la lectura en la plazuela, consistente en que los propios autores van y leen algunas obras, pero hace falta más al respecto. Sí, yo lo que promuevo en mis clases son la lectura comentada, el debate. Es decir, yo les digo, ustedes tienen que leer, pensar, argumentar, escribir y volver a leer. Y es importante insistir en que la historia no es algo ajeno a nosotros, no porque estemos hablando de hechos que ocurrieron hace 50, 100 años, 400 o más, vamos a pensar que la historia es algo ajeno a nosotros. La historia tiene que ver con el presente. Podemos hablar de Cristo, de Moisés, de Napoleón, de Juárez, y sobre estos personajes se pueden suscitar polémicas, controversias, porque son personajes que han influido, y no solo sobre personajes, sino podemos hablar de grupos o de clases sociales o de eventos, y pues tiene que ver con el presente, por supuesto que sí, y eso tienen que entenderlo los jóvenes, ¿verdad? Sí, una tarea de los maestros es recuperar muchos problemas que el mismo programa no marca. Por ejemplo, en el bloque 5 del programa de estudios de historia no se marca el narcotráfico, la impunidad, la violencia, los feminicidios, los fraudes electorales, no se marca. Entonces, a través de una buena lectura, de un análisis de la lectura, de una crítica de la lectura, se pueden surgir debates al interior de los grupos, e incluso perfilar al muchacho para que él analice que lo que está leyendo muchas veces no es la verdad absoluta, sino que la historia se construye y no es única. Es decir, lo que estamos leyendo tiene un enfoque, y muchas veces lo que se enseña y cómo se enseña responde a lo que el Estado quiere que se enseñe y cómo quiere que se enseñe. Bien, entonces fomentar la lectura más que nada. Te interrumpo para ver con nuestra compañera Nancy con cuánto tiempo contamos. Contamos con 1 minuto, así es esto, el tiempo se va rapidito. No sé si en este tiempo quisieras subrayar algo, redondear. Invitar a las personas a que estén informadas, no solamente de los problemas actuales, sino de los pasados. ¿Para qué? Para actuar. Yo estoy formando ciudadanos, pero yo también soy un ciudadano que tengo que estar informado. ¿Para qué? Para actuar, para mejorar mi sociedad. Bien, desde luego que sí, la historia, el conocimiento, el estudio del pasado, pues nos da bases para entender nuestro presente, para enfrentarnos y conocer nuestra identidad. Bien, agradezco a
Catarino Escobar Macías y a Nancy Mesa en los controles técnicos, y a ustedes, amigos del auditorio, estos diálogos con la historia. Gracias.